Buenas tardes para todos. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en un cafecito más con Jesús. Bienvenidos a esta nueva charlita que tendremos esta tarde con igualmente un tema bastante interesante. Vamos a dejar esto en las manos del Señor y que sea Él quien nos guíe en esta tarde. Mi Señor Jesús, venimos ante tu presencia, Padre, para recibir tu bendición, mi Señor. Guíanos a través de este estudio, Padre, que sea de provecho para nuestro corazón. Que seas tú, mi Señor, el que nos muestre tu verdad, nos revele tu palabra, mi Señor, y no sean palabras de hombre las que queden aquí plasmadas. En el nombre de Cristo Jesús, creemos lo que vas a hacer con nosotros en tu santa palabra. Bendito seas, mi Señor, por siempre. Bienvenida, iglesia, y ya en un momento comenzamos. Bien, estamos ya aquí postrados en lo que va a ser el estudio de esta tarde. A través del Faro hemos estado dialogando de algunos temas apocalípticos principalmente, y en el último tiempo hemos estado hablando acerca del capítulo 17 del libro del Apocalipsis, el cual se titula Condenación de la Gran Ramera. Hemos estado tocando allí algunas cosas y estamos tratando de descifrar de quién se trata la Gran Ramera. Hay algunos temas o algunos punticos que están dentro de ese estudio, dentro de esa charlita que tenemos, que van quedando sueltos, ¿no? Y que quizá por el tiempo no los podemos profundizar. Hoy quiero profundizar en uno de ellos para que quede alguna claridad. O sea, que este es como un complemento de lo que estamos viendo durante el Faro los días martes. Nosotros estábamos viendo en el Faro, a través de eso de la condenación de la Gran Ramera, descifrando que el nombre de la ramera en realidad no se conoce, no se sabe exactamente cuál es, porque no lo dicta, no dice esta es la ramera, ¿no? Pero sí nos da una serie de características, las cuales uno puede empezar a mirar y a vislumbrar de quién está hablando, ¿no? O sea, nos dice, se trata de esto, tiene aquello, lo demás allá. Y entonces uno trata de ir mirando de qué se trata. Incluso hay un pasaje donde dice que si somos sabios, si tenemos sabiduría, nosotros podemos encontrar de quién se trata, de quién está hablando allí el ángel cuando le está revelando a Juan, de quién se trata la ramera. Vamos a mirar algunos de esos punticos que hemos estado viendo allá. Yo creo que están viendo el título que se llama La ciudad de las siete colinas. Ya vamos a ir de para allá. Pero quiero que miremos el primer aspecto que tenemos y que es de esas características que allí las mencionamos. Les mostramos incluso algunas imágenes y demás para que ustedes vayan viendo de qué congregación, de qué religión, de qué grupo se trata, de qué estamos hablando. Lo primero que hay que especificar es que en el capítulo 17 y capítulo 18 el Señor está haciendo una referencia a través de su palabra de una tal Babilonia. Hemos hecho énfasis en que son, si bien se menciona en una Babilonia como la ramera, en la otra se llama la caída de la Babilonia en el capítulo 18, no son las mismas Babilonias a las que se refiere. Si bien está comparándola con la misma ciudad, las dos tienen es una entidad completamente distinta o apuntan a un sitio distinto. Por ejemplo, la del capítulo 17 se menciona totalmente al asunto religioso, al asunto de que tiene con las deidades, ¿no? La relación que existe con un Dios. Mientras que en el capítulo 18, Babilonia la trata es desde el punto de vista comercial, más de negocio, de política, de lo que sea. Entonces son dos Babilonias, si bien es la misma, están divididas las dos. Una es la condenación entonces de la gran ramera religiosa, la otra será la caída de esa Babilonia, pero la comercial. Entonces hay que tener diferenciación de esas dos, porque muchas enseñanzas que usted ve por ahí en internet mezclan las dos Babilonias, y al mezclarlas resulta que eso es un fiasco completo, porque entonces se pierde la dirección de lo que se quiere hablar, se enfoca en una forma distinta. Entonces por eso hay que tener esa diferenciación. Primero que todo, son completamente distintas el trato que se les da allá. En ese capítulo 17 leímos entonces algunas características y enumeramos una de esas características. Yo las tengo aquí,
las vamos a mencionar rápidamente, no me voy a detener mucho en estas características, porque sí me voy a detener en una que no hemos hablado los martes, apenas la estamos tocando y seguramente la vamos a tocar ligeramente, porque como les digo, no tenemos allí todo el tiempo para hablar de ella, pero entonces por eso quiero hacer énfasis en este cafecito acerca de esa característica. Vamos a mirar algunas de las que mencionamos allí. La primera está en Apocalipsis 17, capítulo 5. Como le digo, tengan a mano su Biblia por allí para que ustedes vayan a ir corroborando. Nosotros siempre lo hemos dicho, es siempre bueno ir corroborando uno con la palabra de Dios, que lo que me están diciendo es cierto. Porque hay mucha charlatanería por allí, si usted se sube a internet y empieza a ver, hay muchas cosas que se dicen, se escriben y muchas veces son análisis humanos y no están corroborados con la palabra. Y uno tiene que estar siempre cimentado en la palabra. Es decir, lo que me están diciendo que esté cimentado sobre la palabra. Nada más. Entonces por eso a nosotros nos gusta dar pasajes de la Biblia, de dónde es que estamos hablando, de quién estamos hablando. Por eso entonces tengan su Biblia allí, lo van a ir corroborando, capítulo 17 de Apocalipsis. En la primera vamos a ir al versículo 5 que dice, y en su frente, yo creo que esa no es. Las muchas aguas, yo creo que esa está equivocada porque esa no es el pasaje que habla acerca de las muchas aguas. Ese es el 9. No, tampoco, es el 9. Tiene una explicación. Ah, ya lo vi, es el 15. Me faltó fue el uno ahí. No es 17:5, es 17:15 para que lo tengan en cuenta. Dice allí, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, una de las primeras características que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a mirar de quién se trata de la ramera, es que dice que es una entidad que va a estar sobre muchas gentes, va a tener dominio sobre muchos pueblos, muchas lenguas, muchas naciones. No vas a ser entonces una congregación de cualquier, digamos, 50,000, 100,000, 1,000,000 de personas. Quizá puede sonar mucho, 1,000,000 de personas, pero si lo comparamos con nuestro mundo, nuestra tierra, donde habitamos cerca de 8,000, 9,000 millones de habitantes, pues realmente 1,000,000 no son muchas. Entonces tenemos que mirar, son entidades que seguramente están sobre el dominio de muchos países, de muchas naciones. Entonces es una primera característica que tenemos. Domina sobre muchos sitios. Apocalipsis, ya les digo allí, pueden corregir, es 17:15, no 5, es 17:15. La segunda, Apocalipsis 7:2, espero que este sí le haya pegado cuál es. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esa primera parte, han fornicado con los reyes de la tierra, es la importante en ese lugar. ¿Qué quiere decir? Que esta congregación, este grupo religioso, lo que sea, ha empezado a hacer tratos con todos los gobernadores. Es una entidad que se presta a hacer convenios con este, con el de más allá, a hacerse una reunión entre ellos y empezar a aceptar cosas que inmiscuyen dentro de la doctrina que están muy fuera de lo que son las enseñanzas de Dios. Generalmente esas cosas que se traen por convenio no son buenas dentro de la palabra del Señor. Bueno, en general, en toda la palabra del Señor, cualquier tipo de convenio que se haga fuera de lo que es de la palabra de Dios no debería existir, porque eso es la palabra de Dios, por eso es una y es recta, y uno no puede estar teniendo concesiones dependiendo de alguna circunstancia. Tiene que ser la palabra derecha. Y sin embargo, este grupo religioso dice que fornica con los reyes, es decir, está a diario prestándose, vendiéndose a través de intercambios comerciales o lo que sean, teniendo negociaciones. Cuando habla de los reyes, habla justamente es de estamentos altos. Pueden ser gobiernos, pueden ser reinados, pueden ser imperios, ¿por qué no? Presidentes, es decir, con ese tipo de cosas, con ese tipo de personajes, es que ella tiene una seria relación y hay una serie de intercambio con ellos que seguramente están haciendo que la doctrina no esté yendo bien. Yo escuché por allí, cuando nosotros nos enfocamos y algunas personas, voy a dar este ejemplo, no estamos hablando de una doctrina en sí, porque no es bueno atacarla, pero como ejemplo quiero dar, por ejemplo, el caso de la Iglesia Católica Romana.
como por ejemplo antes de la Segunda Guerra Mundial tuvo concesiones o tuvo acuerdos el Papa con un señor llamado Adolfo Hitler, con un señor llamado Benito Mussolini, que si nosotros vamos a buscarlos dentro de la Segunda Guerra Mundial, fueron dos de los personajes que atacaron más al pueblo judío e hicieron una persecución terrible dentro del mundo, asesinando a una gran cantidad de gente. Antes de empezar esa Segunda Guerra Mundial, están los acuerdos que se hicieron entre Adolfo Hitler y el Papa, e igualmente Benito Mussolini y el Papa. Es decir, cómo la religión, cómo la doctrina se mezcló con un tipo de actividades que no deberían estar, ¿no? Con una serie de personajes que no deberían estar. Y eso es lo que se dice, que permitir eso dentro de la iglesia, permitir eso dentro de la doctrina no es bueno, porque eso después puede llegar a corromper. Nosotros hablamos incluso de cómo Constantino tuvo ese tipo de acuerdo. Nosotros tenemos que Constantino fue el iniciador del cristianismo porque fue el que aceptó a la religión de los cristianos y esto y aquello, pero detrás de eso hay una serie de cosas que uno tiene que mirar, que no es, la cosa no fue así tan bonita como parece. Porque uno de los acuerdos, por ejemplo, que él tuvo es que se tuvieran, por ejemplo, ídolos dentro de las iglesias, imágenes, se llevaran todo este tipo de cosas. Recordemos que ellos fueron uno de los primeros que llegaron a esos lugares a donde supuestamente estuvo el Señor Jesús y empezaron a construir monumentos y esto. Y todo venía de unos acuerdos que tenía justamente con las entidades religiosas que habían antes. Recordemos que el pueblo romano era un pueblo igual que el griego, pueblos que eran muy idólatras, tenían una cantidad de dioses que hoy a través de la historia los vemos como Zeus, como Atenea, como Afrodita, como Poseidón, toda esa serie de personajes vienen es allá, de ese tipo de religión, de ese tipo de doctrinas que tenían los griegos y los romanos. Entonces ellos estaban entregados a eso y Constantino, obviamente, para no irse en contra totalmente de la sociedad, tuvo ciertas concesiones y eso permitió fue que se perroteara totalmente la verdadera identidad del pueblo cristiano. Entonces, otra de las características que tiene esta congregación o esta a la cual está llamando la ramera de la iglesia es que va a tener convenios con los reyes. Entonces uno ya se va dando cuenta, es una doctrina que está muy extendida sobre toda la humanidad, sobre muchos pueblos, naciones. Segundo, tiene tratados con los reyes, es decir, se trata con este, con aquel, con todos se hace amiguito y con todos les da algo y usted me da esto y yo te doy eso. Eso es fornicar espiritualmente y eso es lo que nos dice que hace. Apocalipsis 17:2, en el mismo pasaje, nos habla que se embriaga con su pecado. Nosotros mencionamos que eso de embriagar, uno tiene que mirar y de qué se trata embriagar. Embriagar generalmente lo hace una persona que está alegre o que tiene algún tipo de deseo de permanecer dentro de ellas, que siente gozoso en lo que hace. Y eso es lo que hace este tipo de doctrina. Trae a sus feligreses, trae a la gente y se embriagan en medio de ellos, es decir, viven contentos, viven felices, se apartan totalmente de lo que es la realidad, de lo que debe mostrarse ante sus ojos y simplemente conviven en una forma diferente. Cuando habla de eso, de embriagarse, es justamente eso, que lava como el cerebro a las personas, porque una persona que está embriagada generalmente no piensa, no razona, simplemente actúa por la forma de estar quien le está dando el licor. Y efectivamente es lo que pasa con esta doctrina. La gente vive gozosa, vive dichosa, los mantiene embotados y ellos con los ojos cerrados simplemente se mantienen en medio de una ebriedad. Ebriedad, obviamente, de pecado, que es lo que estamos hablando aquí. Es un pecado espiritual. Apocalipsis 17:4 nos habla. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro con piedras preciosas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Tenemos allí que dice que es una mujer desobediente. Cuando habla de que tenía un cáliz de oro lleno de inmundicias, es justamente eso. ¿De qué se tratan las inmundicias? Inmundicias habla es de todas esas cosas que van en contra de Dios.
cuando se permite el aborto, cuando se permiten los divorcios, cuando se permiten todo ese tipo de situaciones que van en contra de la palabra de Dios. Eso es abominaciones para Dios. Esas son cosas que a Dios no le gusta, que Él allí dentro de su palabra siempre las ha tildado como cosas que van en contra del deseo que tiene en su corazón de que nosotros seamos santos. Y cuando uno hace eso, pues el Señor las tila como inmundicia. Cuando dice, tienen un cáliz, o sea, se recubren de una máscara de santidad, y cuando vas a mirarse dentro, lo que están enseñando son cosas que van en contra de la palabra de Dios. Por eso es una mujer desobediente, es una mujer que no acata lo que dice la palabra de Dios, sino que se cubre de una serie de inmundicias, de cosas que van en contra de Dios, pero la recubre con una cobertura religiosa, es decir, aparenta una cosa distinta. Apocalipsis capítulo 17, 5 dice que llevaba un nombre en la frente que decía Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Nosotros mencionamos por allí en el faro que en el tiempo antiguo, en la época en que fue escrito el Apocalipsis, igual que como los leprosos, ellos tenían que anunciar, ellos permanecían fuera de las puertas de las ciudades, a las calles, a los bordes de las calles de las ciudades. Ellos tenían que avisar, y aparte de eso llevaban una campanita anunciando que eran leprosos. Era una forma de expresarse. Igualmente las rameras, las prostitutas, las que trabajaban y que se conocían, que tenían eso como oficio, ellas estaban marcadas, llevaban en su frente el nombre de cada una de ellas. Por eso se menciona seguramente allí que esta ramera y llevará su título en la frente. De todos modos, será una distinción que llevará ese grupo religioso, que será el grupo con que se va a conocer a través de todas las naciones. Llevará un nombre que la reconocerán a nivel mundial. Entonces uno puede ir colegiando qué iglesia tiene un título a nivel universal y que se reconoce a través de ese nombre. Llevará su nombre en la frente. Apocalipsis 17:5, que es igual en ese versículo, dice que es la madre de las rameras. Está diciendo que entonces tiene ciertas ramificaciones por las cuales se está guiando. Una serie de grupos pequeñitos que surgen de ella, grupos que hay pequeñitos, pero que igualmente tienden es a llevar a la gente al error, al engaño. Siguen manifestándose, vistiéndose como la ramera, siguen actuando en la misma forma, siguen seguramente teniendo tratados con los gobiernos individualmente por allá en cada país donde están, pero igualmente llevarán en su sangre las enseñanzas de la mamá ramera, que en este caso pues es esa Babilonia. Esos pequeños grupos que se mencionan allá son esos, de que tiene pequeñas rameritas rodeadas que están llevando. Ustedes ya pueden vislumbrar, nosotros el martes mostramos algunos de esos grupos. Aquí solamente estoy tratando de hacer un corto resumen de lo que hablamos. Siguiente característica, Apocalipsis 17:6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Persigue a los fieles. Es una iglesia que en medio de todo ha perseguido a lo que es la iglesia del Señor. Y no está muy lejos uno de darse cuenta de eso. Nada más miremos en la época de la Inquisición. Hubo una iglesia, como la Iglesia Católica Romana, que a nombre de ellos empezaron a matar una serie de cristianos por toda Europa. Se dice que murieron más que lo que murieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial, perseguidos y quemados. Todo porque un día se levantaron y dijeron, no, es que la palabra de Dios dice esto, esto y aquello. Y como en ese tiempo, justamente los papas y los reyes, los gobernadores que en ese tiempo eran reyes, los que gobernaban los países, la mayoría de los países en Europa, no podían moverse sin que la iglesia les diera permiso. Por ejemplo, un rey incluso no podía casarse si el papa no daba su consentimiento, y cualquier tratado comercial. Ustedes lo pueden mirar a través de la historia, todo lo que se hizo con los Borgias, con todos estos personajes a través de los años por ahí 1600, 1700, cuando se persiguió bastante al credo cristiano. Cuando hubo un despertar, ¿no?, de la palabra de Dios, alguien se dio cuenta de que las cosas no estaban ajustadas a la realidad, y entonces hubo una persecución terrible justamente con
aquel tipo de cristianos. Entonces eso cuando dice persigue a los fieles, uno pensaría que es hasta extraño, ¿no? ¿Cómo así que los hijos de Dios van a perseguir a los cristianos? Y ya ve que sí, si uno mira la historia, sí ha pasado y ha pasado bastante. Apocalipsis 17:6. Y un último pasaje que mostramos allí en ese Apocalipsis 17:4 que nos habla justamente de las vestimentas de esa mujer. Dice, la mujer se vestirá de púrpura y escarlata. Entonces, estas fueron las características que nosotros vimos allí a través del faro que dejamos, que aquí están resumidas y que usted entonces puede tomar nota, porque entonces, como les digo, pues el nombre de la ramera no está dado, pero uno sí puede ir a empezar a deducir, muestre a ver qué entidad llena todas estas características para uno darse cuenta de quién puede estar hablando. Entonces, es una congregación que está sobre muchos países, muchas lenguas, está alrededor del mundo, dice muchas aguas. Segundo, tiene tratados con los reyes, tiene tratado con los gobiernos, con los países, con esto. ¿Quién lo tiene? Tercero, se embriaga en su pecado, es decir, acepta una serie de cosas que no están dentro de la palabra de Dios y mantiene a las personas embobadas en ciertas doctrinas que son falsas, ciertos mandamientos que son falsos. Una mujer desobediente que no acata las enseñanzas de la palabra de Dios, por el contrario, hay partes que las ha quitado y hay partes que le ha agregado, cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Una mujer desobediente. Lleva un título en la frente, es decir, una insignia por la cual es conocida a nivel mundial. Donde usted vaya, la van a reconocer y le dirán el nombre de quién se trata. Tiene ramificaciones, es decir, tiene una serie de grupos pequeñitos que van instruyendo a la gente y manteniéndola embotada en esas falsas doctrinas. ¿De quién está hablando? Persigue a los fieles. Miremos a través de la historia quién ha estado detrás persiguiendo a los fieles y finalmente el vestido que ellas usan, cómo están vestidos. Esas son las características que hasta ahora son 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 hasta ahora que he entregado. Hay una característica más que es la que justamente voy a tocar en esta tarde, que voy a hablarles, que les voy a mencionar acerca de ella. Vamos a mirarla acá y que la menciona ahí en la palabra de Dios y que se llama justamente es lo de las 7 colinas, la ciudad de las 7 colinas. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17. Versículo 9, que dice la palabra del Señor. Esto, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Allí es donde dice, vamos a leer, ahí dice el 10 también, muestra a ver si dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Bueno, esto está hablando, este versículo 10 ya está hablando, es de otra característica que se da de quién va a ser esos reyes, quién van a ser esos gobiernos. Vamos a dejarlo porque ese es un temita un poco diferente. Vamos a mirar, enfocarnos en ese 9, que es la otra característica que es importante para mencionar aquí, que es el que tenga sabiduría. Mire, el que tenga una mente, es como el que dice, el que se dé cuenta de la cosa, mire, es sencillo, no tiene que pensar mucho. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Entonces uno se da cuenta, tiene que ser un lugar, es como está hablando de una ciudad que es Babilonia. Uno tiene que darse de cuenta entonces que esa ciudad tiene que estar sentada sobre un lugar justamente que debe tener esas características y son las 7 colinas. Por eso se llama la ciudad de las 7 colinas. Bien, para entender esto, yo quiero que miremos entonces algún pasaje más. Muestra a ver si lo tengo acá adelantico. No, vamos a ir a la historia, es lo que me menciona allí. Vamos a ir a la historia para hablar acerca de lo de las 7 colinas. ¿Por qué debemos hablar aquello de las 7 colinas en la historia? Porque comprendiendo de dónde viene esto, de dónde se menciona ya lo de las 7 colinas, es que nos podemos dar cuenta por qué está mencionado aquí en el libro de Apocalipsis. Eso no es gratuito que aquí se les ocurrió mencionar y decir, bueno, la ciudad de las 7 colinas va a pasar esto y aquello. No, eso viene, hay que mirarlo a través de la historia a ver cómo es que viene eso de las 7 colinas desde el tiempo antiguo. Y para eso nos tenemos que remontar es prácticamente desde los comienzos de la palabra de Dios. Cuando hablamos en el faro justamente acerca de que íbamos a tocar de esta Babilonia, que era la religiosa, la del capítulo 17 de Apocalipsis,
Empezamos justamente mencionando de dónde viene la religión, porque si vamos a hablar y que es una condenación de una religión, tenemos que hablar los orígenes, cómo fue que surgió esa cuestión, a quién se le ocurrió eso, o qué pasó, o qué significa eso de la religión. Nosotros vimos que religión, o la forma como se toma religión, es todo aquello que implica una serie de cosas, una serie de hechos donde el hombre trata de justificarse ante Dios. Muy distinto a lo que es la palabra de Dios, que es la forma en que Dios nos trata y que quiere que nosotros nos acerquemos. La religión lo que busca es a forma del ser humano, ¿cómo me puedo acercar a Dios? Si yo puedo hacer un ritual, si yo puedo hacer aquello, si puedo, no sé, ejecutar ciertas cosas, entonces Dios me va a excusar por eso. De eso se trata la religión, es crear una serie de parámetros con los cuales nosotros nos acercamos a Dios. Y resulta que cuando uno mira la palabra de Dios, el trato es totalmente distinto. Es lo que Dios está haciendo con nosotros y la forma en que Él busca que nosotros nos acerquemos a Él. Eso lo empezamos a ver nosotros desde el mismo hecho del paraíso. Recordemos cómo Adán y Eva, cómo Adán y Eva, cuando el Señor los encuentra que han cometido pecado, que están ya fuera de la cobertura del Señor, o que por lo menos se han alejado porque el pecado pone división entre Dios y el hombre que fue lo primero que intentó justificarse y obviamente tratar de presentar, de tapar su pecado y buscar una relación a través de él. ¿Cómo lo hizo? Cortó un poco de hojas y se cubrió sus partes. Esa era la forma en que el hombre quería hacerlo. ¿Cómo le dijo Dios que debería hacer? Dios fue y cortó entonces, sacrificó un animal, le cortó la piel y se la entregó a ellos. Mire que la forma fue bien distinta. Dios quiere siempre cubrirnos, protegernos de lo que es el peligro, quitarnos del pecado, y el hombre se justificó a su forma. Ahí nace la religión, cuando el hombre trató de justificarse de una vez y perdió. Eso continuó con Caín y Abel, ya lo vimos allí en el faro, igualmente situación. Pero eso se vino a acrecentar y el primer imperio que existió, que ya tuvo una religión, no así en un grupito familiar, sino ya a nivel general, fue en Babilonia. Fue el primer lugar donde existió eso. Si nosotros vamos a la Biblia, en Génesis capítulo 11, versículo 9, hay un personaje allí que nos habla la palabra que se llamó Nenrod. Nenrod, incluso en la traducción de Nenrod, o lo que significa Nenrod, es el que está enfrente de Dios o el que enfrenta a Dios. O sea, fue el primero que se posó, que vino aquí a pararse y desafió abiertamente a Dios. Él es el primer personaje, dice que es el primer poderoso de la tierra. Creó una nación grandísima y no solamente eso, sino tomó el dominio tanto de lo religioso como lo político. Él fue el primero que hizo, mire qué mezcolanza tan grande. Por eso el Señor, después cuando la palabra de Dios nos muestra que el pueblo de Israel quería tener un rey y que ser como los demás pueblos y tener un gobierno. El Señor que fue lo primero que les dijo, no, 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 esas cosas no están porque eso, cuando metemos lo que es la religión con lo que es la política, empieza eso que mencionaba antes, la fornicación de los reyes, ahí hay un peligro. El Señor desde allá lo vislumbró y no quería que el pueblo lo hiciera. Sin embargo, el pueblo insistió y el Señor les dijo, está bien, nombre. Y fue cuando salió Saúl, que fue el primer rey. Mire las consecuencias que tenemos aquí en el Apocalipsis, cuando nos menciona que esa ramera, mira hasta qué punto va a llegar, hasta el final de la palabra de Dios, esa mezcolanza entre política y religión. Por eso uno debe estar alejado, obviamente, como ciudadano, pertenecer a su grupo que, político que quiera o lo que sea, pero la iglesia tiene que estar alejada de esas situaciones. Y este Nenrod fue el primero que mezcló esa cuestión, la religión de la política con la religión. Mezcló esas dos cositas allí en este lugar. Él construye una gran ciudad, justamente que se llama Babilonia, una gran ciudad. En un principio la ciudad se llamaba Babel y para muchos es reconocida es porque de allí se formó una torre. Resulta que en Enro entonces digo, no, pues esto podemos llegar aquí, juntarnos y qué tal si empezamos a construir y formamos una torre y llegamos hasta el cielo, llegamos, o sea, somos como Dios ya cuando estemos por allá en el cielo. Y empezaron a construir esa torre, la torre de Babel justamente, que el Señor entonces es cuando les confunde las lenguas. Por eso Babel se llama confusión,
porque allí el hombre entró en una confusión total, una confusión de todo. ¿Y dónde nació? Con un hombre que se llamó Nemrod, que juntó eso de la política con la religión y formó desde una vez una mezcolanza que hasta hoy en día nos tiene así, embrollados al ser humano. Dice por allí, Babel es el nombre hebreo bíblico por el que se conoce la ciudad de Babilonia. De acuerdo con el Génesis, se trata de la primera de las 4 ciudades originales del reino fundado por Nimrod. Se llevó a cabo un intento infructuoso de erigir una torre de altura suficiente para alcanzar el cielo, que es la célebre Torre de Babel. Y Babel ya sabemos que significa confusión. Entonces, allí nace lo que es esa cuestión de lo que es la fornicación entre lo que es la política y la religión. Ustedes me dirán, bueno, y entonces, ¿de dónde vamos a eso de las 7 colinas que es tan famoso? Pues vamos a mirarlo. ¿Qué relación tiene esto con lo de las 7 colinas? Mirando un poquito la religión babilónica, porque como les digo, tenemos que conocer un poquito de historia para entender de qué se trata. Eh, Voy a leer allí lo que dice porque me parece bastante importante que sepamos en qué creían esos babilonios, sobre todo porque mire que la palabra del Señor siempre que se va a referir a cosas negativas, a cosas funestas, a cosas malas dentro de la palabra de Dios, siempre habla de Babilonia, ¿no? Siempre habla de pecados, siempre habla de todo ese tipo de situaciones y siempre prevenía al pueblo de Israel que no se mezclara con Babilonia. Ya vemos que Babilonia es referenciada porque es que es la primera ciudad, es el primer imperio que, digamos, nació allá en tiempos antiguos. Miremos entonces en qué creía Babilonia, por qué el Señor buscaba que no se acercaran a ese tipo de creencias. Dice, la religión babilónica se centraba de forma oficial en la adivinación y la magia. Mire dónde nace eso. Era allá con los babilonios. Pensaban que cada año nuevo Marduk que era el dios supremo de ellos, el que los protegía, ellos pensaban que él cada año nuevo promulgaría los destinos de todos los seres para el año entrante. Para el caso que los destinos fuesen nefastos, los babilonios deberían conocerlos para tratar de conjurarlos, y ahí entraban los adivinos, sacerdotales, oficiales del estado que deberían conocer los presagios, adivinos a través de las diferentes señales. Para evitar acciones nefastas, entonces se protegían mediante amuletos, exorcismos o magia. Por eso es que el Señor habla tanto de Babilonia. Mire de dónde nacen todas esas cosas. Y por eso el pueblo de Dios siempre tiene que estar alejado de esas situaciones, porque eso fue nacido o esas cosas son nacidas justamente en antros de perdición como lo fue Babilonia. Ellos vivían de la magia y la adivinación, creían siempre, ellos tenían un festival grandísimo, esto es mencionado a través del internet, si ustedes los buscan, el comienzo de cada año los babilonios tenían un festival, pero grandísimo. En ese festival entonces los sacerdotes trataban de buscar a ver qué presagios tenían para el año entrante con cada persona. Iban adivinándole a cada persona, por ahí una doctrina que enseñan eso y que le daban diciendo profecía a cada persona. Mire que allá también ellos lo hacían, iban profetizándole a la gente, a cada persona lo que les iba a pasar. Y si eran cosas nefastas o cosas que de pronto no iban a ser buenas, entonces lo ponían a usar una serie de amuletos, le hacían exorcismo, le hacían una serie de magias. Esas eran las cosas que tenía ese pueblo babilónico y a las que Dios buscaba que el pueblo de Israel no se juntara. Por eso esas cosas no son buenas, eso de los amuletos, eso no hay que cargarlo. Eso de ese tipo de situaciones, la magia, esas cosas que se creen, no. Son cosas negativas porque son nacidas justamente dentro del seno de Satanás, porque esta era una cueva de Satanás, lo que era Babilonia. Y eso es nacido allá. Sigue diciendo. La religión babilónica, el seguimiento de los rituales y la adoración de las estatuas de las deidades era considerado sagrado, pues los dioses vivían simultáneamente en sus estatuas de los templos y en las fuerzas naturales que lo encarnaban. Mire la idolatría de dónde venía, ¿no? Ellos tenían sus dioses, hacían sus muñecos, los adoraban, porque Marduk era el dios principal, pero eso tenían una serie de diosesitos para todo, y cada pueblo tenía un diosesito al cual adoraban y le tenían su monumento y lo adoraban, lo cargaban, le llevaban seguramente responsos y no sé cuántas cosas más ellos hacían. Eso nacido en donde? Allá en Babilonia. Marduk era el principal dios. En su primer momento su símbolo era una pala o asada
porque era el símbolo de la fertilidad. Aunque la representación más conocida es la que aparece como un dragón, tal y como sucede en la puerta de Ishtar, es otra diosa. Otros animales sagrados que representaban Martu eran los perros y los caballos. Esa era más o menos entonces las creencias que tenían Babilonia. Como le digo, es bueno conocer cómo era que estaba este pueblo babilónico para entender de dónde nacen ese tipo de tradiciones. Ahora sí, miremos entonces por qué era considerada la ciudad de las siete colinas. Pues resulta, y vamos a mirar esto, que en la, no sé si decirlo como un cuento o no sé, como una tradición, como quizás lo que tienen nuestros indígenas cuando nació el mundo. Por ejemplo, en el caso de aquí, nosotros pensamos que los indígenas decían que venimos de la luna, del sol y no sé qué. Bueno, pues entonces los babilonios también tenían una tradición de saber cómo se había creado el universo, ¿no? Que no había sido o sí, por una mano de un dios, pero habían primero como un principio de aguas y de aquello. Es una historia larguísima que no me quiero centrar en todo ese tipo de mitología. Me voy a ir a la parte central. La parte central que dice es que cuando el universo, lo que es la Tierra y esto, ellos pensaban que la Tierra era como plana, ¿no? Y arriba existía lo que era cielo, tierra y mar. Entonces que había como una separación de esos tres. Cuando ya se hizo toda la separación de todo y entonces apareció ya lo que es el ser humano y esto y aquello, quedó entonces un lugarcito que era como obviamente como una altiplanicie o qué sé yo, que ellos lo llamaban como el Etemenanque, que eso significaba sitio o templo de la fundación del cielo y la tierra. O sea, para ellos ese había sido el principio, ese lugar que quedó allí, que lo llamaban, decían entonces, ese es el lugar del inicio de lo que fue el cielo y la tierra. Eso se llamaba en la antigua Babilonia, bueno, más para los sumerios, más para que fue el primer grupo que existió allí, más para los sumerios se llamaba Sigurat. Lo que pasa es que para los babilonios se llamaba Etemenanque, pero era la misma situación. Entonces, si ustedes ven por allí cuando se menciona que era un sigurat o cuando le mencionan un sigurat, de eso se trataba. El sigurat era entonces el lugar allí donde comenzó lo que es el cielo y la tierra. Entonces, para ellos era muy importante ese sitio. Imagínense, pues fue el lugar donde comenzó el cielo y la tierra. Ese lugar era, pero bastante, bastante importante, porque era el lugar donde comenzó todo, donde fue el principio del universo. Esos figurats, en un principio, yo creo que lo están viendo allí en pantalla. Figurats se ve como un edificio que está así un poco inclinado. Tiene la forma como de una pirámide, pero no es una pirámide así en punta, ¿no? Es así inclinada, pero tiene cortes y va haciendo es como un edificio, así de pisos. En un principio no era sino un piso. Ahí es la que están viendo, tiene como tres pisos, pero en un principio no era sino un piso nada más. Sin embargo, ellos quisieron darle como valor a esa situación y entonces empezaron a construirlo un poquito más alto en ciertos lugares. Entonces ya no hicieron un sigurat, sino hacían tres. Es decir, hicieron como un edificio de tres pisos, por llamarlo. Pero ya le digo, no son edificios así planos, sino son como una pirámide, que son así diagonales. Entonces iban a construyendo e hicieron de a tres pisos. Eso fue durante algún periodo, ¿no? Durante ese tiempo les cayó en alguna ocasión, aquí un pueblo muestra, fueron los asirios, en el año 689. Eh, Les cayeron los asirios y obviamente pues los invadieron, destruyeron. Sin embargo, Babilonia se vuelve a recuperar, se vuelve a levantar de ese dominio, vuelve nuevamente a construir sus figuras y entonces a Marduk, que era el dios importante, ya le digo ellos, le construyen uno de los figuras más grandes en homenaje a él, o sea, le entregaron a ese dios Marduk una de las mejores lugares. Ese figurat tenía 7 niveles, o sea, eran 7 pisos así, 7 pisos hacia arriba. Dice, por aquí lo tengo, vea, la altura era de 91 metros hacia arriba, entonces eran 7 sitios puestos unos sobre otros. Eso hizo, como era el Sigurat tan importante, digamos, como una gran catedral, yo imagino como digamos, como la Gran San Pedro, hoy en día el sitio allí del Vaticano, el lugar más importante que ellos tenían, o como para los islámicos la Meca, ¿no?
esos lugares, el lugar más importante que ellos tenían, entonces era ese Sigurat que estaba dado para Marduk, era el que mejor, y ya le digo, era de 7 niveles. Por eso esa ciudad entonces se empezó a llamar la ciudad de las 7 colinas, porque eran 7 o un Sigurat superpuesto 7 veces. Se empezó a llamar como la ciudad de las 7 colinas. Como eso significaba, como les digo, ese Sigurat significaba que era el principio de la creación, el inicio de lo que fue todo el universo, lo que fue el cielo y la tierra. Tomaron entonces que ese lugar de las 7 colinas era entonces un lugar sagrado. Ahí es donde nace entonces el cuentico de la ciudad de las 7 colinas y la ciudad que es sagrada. Yo les mencionaba en el faro que cuando vimos allí que la mujer estaba sentada sobre la ciudad de las 7 colinas, uno podría pensar que eso de las 7 colinas de pronto era como algo maldito, no sé, o algo feo, porque si la mujer estaba sentada sobre eso, nadie hubiera deseado ser la ciudad de las 7 colinas porque pues era donde estaba la ramera. Sin embargo, en tiempo antiguo, como no se mencionaba esto de la ramera, en tiempo antiguo, ser la ciudad de las 7 colinas era el honor más grande que podía existir. Porque ya les digo, esa ciudad o ese lugar de ahí de Babilonia era el lugar donde supuestamente había comenzado el universo, pues era el lugar más sagrado para ellos. Era donde estaba Marduk, el dios de ellos. Entonces era demasiado importante. Entonces los pueblos que llegaban allí y que querían conquistar, todos querían ser la ciudad de las 7 colinas y que los llamaran la ciudad porque era el orgullo más grande. No solamente fue Babilonia, habían otros lugares que entonces querían llamarse como la ciudad de las 7 colinas. Aunque ya les digo, en el caso de Babilonia, no es que estuviera construida sobre 7 montes que, que, que se hubiera hecho la ciudad sobre 7 montañas, no. Se llamaba 7 colinas, era por lo que el Sigurat principal que ellos habían hecho tenía 7 niveles. Por eso era que se llama la ciudad de las 7 colinas, la ciudad santa para ellos. Yo les hice una comparación y yo no sé si aquí la tenga, de pronto creo que la hice, muestra a ver, el Sigurat. Ah, esta es una representación más o menos de lo que es el Sigurat de ese año. Ahí está, que en el 689 fueron caídos por los asirios, pero después construyeron una torre, ahí la pueden ver, son 7 pisos, ustedes les cuentan, son 7 pisos, ese era el Sigurat principal, y ya les digo, por eso fue que se empezó a llamar la ciudad de las 7 colinas, pero ya les digo, era un honor grandísimo que las llamaran así, porque era el lugar sagrado para esos dioses. Creo que aquí tengo exactamente, sí la tengo, a Sion. Yo les hacía un comparativo que es como cuando nosotros hablamos de Sion. Recordemos que Sion para el pueblo israelita es la ciudad santa, es el lugar donde se menciona que el pueblo de Dios debería estar. Es como allí en el Salmo 48 hay una particular, incluso cuando la declara, que dice Sion, que es la ciudad de Dios. O sea, es como nuestro lugar santo, un lugar santo. Sion ocurre más de 150 veces dentro de la palabra y significa fortaleza. En la Biblia, Sion es tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios. Conforme a la Biblia progresa, la palabra Sion tiene una transición de referirse primariamente a una ciudad física a un sentido más espiritual. Igualmente, yo creo que pasa igualmente que lo que pasó con la ciudad de las 7 colinas. Si bien en un principio era algo físico, eso después se formó algo espiritual, era el lugar sagrado para ellos. Sion más o menos ocurre esa situación. Bueno, allí se mencionan eh, algunos pasajes donde justamente se muestra a Sion como la ciudad de Dios. Entonces lo que yo quería hacer era una comparación. Mientras que para los cristianos, para nosotros, cuando hablamos de Sion, hablamos de una ciudad santa. En el antiguo, la ciudad santa para ellos o para estos pueblos que eran rebeldes, la ciudad santa para ellos era la ciudad de las 7 colinas. Y por eso todos se peleaban por ser llamados la ciudad de las 7 colinas. Allá es donde nace entonces el cuentico de la ciudad de las 7 colinas. Bien, miremos entonces ahora, para nuestro tiempo moderno, ¿cuáles son las ciudades de las 7 colinas? Porque entonces la palabra de Dios aquí me dice que la mujer estaba sentada sobre una ciudad de 7 colinas. Eso dice para el que tenga sabiduría. Entonces y mucha gente empezó a mirar, entonces, bueno, pues entonces vamos a buscar qué ciudades están sentadas sobre 7 colinas y que pueden tener cierta relación para decir, no, pues esta debe ser entonces la ramera con la cual está fornicando el mundo. Pues hay algunas ciudades porque
hemos hablado tradicionalmente de que Roma, y yo creo que es una historia que todo el mundo la conoce, Roma está asentada sobre un lugar donde están 7 colinas, por ahí están mencionadas. Eso lo vamos a ver más adelante, de pronto sí, al final. Pero vamos a mencionar otras ciudades que también se han mencionado de que están asentadas sobre 7 colinas y que en alguna forma han tenido en cierto momento, digamos, como que las han marcado, las han señalado, han dicho, esta es la ciudad que está asentada, donde está asentada la ramera. Miremos algunas de ellas. Aquí tenemos la primera que es Albany, en Nueva York. Resulta que en Nueva York, no la ciudad, porque es que allá hay una confusión. Nueva York existe como estado, pero también como ciudad. Y la ciudad no es ni siquiera la capital de todo el estado de Nueva York. De todo el estado de Nueva York, la capital es Albany. Es una ciudad que está bien arriba, hacia el norte de lo que es Nueva York, de lo que es el estado de Nueva York. Pues esa ciudad, Albany, está sentada sobre 7 colinas. Sí, señor, está sentada sobre 7 colinas. Y resulta que en algún tiempo esta ciudad fue mencionada que esta era la ciudad en la cual se sentaba la gran ramera. ¿Y por qué? Porque hay una parte en la Biblia donde se menciona que la ramera se embriagó con la sangre de los inocentes. Resulta que en esa ciudad de Albany fue la primera ciudad donde se permitió por la ley aceptar el aborto. Entonces la gente empezó a decir, mire, esta es la ciudad porque cuando dice se embriagó de los inocentes, pues los inocentes eran los bebés, fue la primera ley, la ciudad que aprobó por ley, digamos, lo que era el aborto. Entonces dijeron, esta es la ciudad del pecado. Y por ese tiempo, hace un tiempo, no sé, tal vez los años 90, no recuerdo exactamente por ahí, estaba de presidente el señor George W. Bush. Y si ustedes recuerdan, incluso a él lo llamaban el anticristo, porque como esos títulos se los han dado a tanta gente, se lo han dado a Hitler, se lo han dado a Bush, se la dieron incluso a no muy lejos, a Obama, el otro presidente de Estados Unidos, se la dieron a tanta gente que le han dado ese título del anticristo. Por esa época, el título de anticristo se lo dieron a George Bush, que estaba siendo presidente en los Estados Unidos. Y se sentía que entonces Estados Unidos era la gran bestia de la cual estaba hablando la Biblia. Y que entonces el anticristo era George Bush. Y claro, en ese momento dio que justo se aprobó la ley del aborto. Y Albany era una ciudad que estaba sobre 7 colinas. Pues dijeron, esta es la ciudad, este fue el lugar, esta es la cosa que está mencionando allí dentro de la palabra de Dios. Pues había muchas cosas que coincidían, ¿no? Pero como les he dicho, hay que coincidir, tiene que coincidir todo, todo, no son unas partes. Pero Albany quedó como una de las marcadas. Miremos otras ciudades. Tenemos a Moscú, en Rusia. Esta es la capital de Rusia. Resulta que es una ciudad que también está sembrada o que está levantada en 7 colinas. Oigan, no es solamente una, no, son varias. Dice allí que había un señor que se llamaba Filofey. Filofey, este señor, era como un sacerdote o algo así. Resulta que yo creo que les mencioné un poquito de la historia, cuando comenzó por allá la historia, por los años de Constantino. La Iglesia Católica se dividió, se volvió Iglesia Católica Romana, por eso se llama romana. Yo no sé si algunos se han preguntado eso, porque hay una romana. Se llama romana porque esa se quedó en Roma. Es que la Iglesia Católica se dividió. Eso fue por allá en el año, no recuerdo el año exactamente. Bueno, los se dividió. Yo creo que con Bizantino, justamente, no, Constantino. Se disolvió, se dividió la iglesia. Resulta que Constantino, después de que había ya logrado la batalla, había logrado esto, yo les hablé alguna vez que fue por cuestiones políticas que metió de pronto la religión porque quería, el pueblo se estaba como dividiendo y él los quiso agrupar, pero resulta que eso no le dio como todo lo que él quería y el pueblo siguió dividido. Entonces él cogió un pedazo y se fue hacia la parte de occidente, que fue Bizancio. Y hacia el oriente quedó Roma. O sea, ahí se dividieron esas dos situaciones. Quedó dividido el pueblo. No tengo el mapa, qué lástima. Me hubiera gustado tenerlo para poderme hacer entender.
quedó dividida esa situación. Roma quedó capital hacia este lado y Bizancio quedó capital hacia el otro lado. La iglesia romana obviamente entonces quedó dividida. A este lado entonces empezó a llamarse Iglesia Católica Romana. Por eso se llama romana. Y hacia el otro lado, pues no se llama Iglesia Católica Bizancio, no, así no se llama Iglesia Católica Ortodoxa. Entonces, si ustedes conocen esos dos grupos, la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana son la misma. Ustedes van y miran allí lo que ellos enseñan, lo que ellos tienen, son similares en sus creencias, en sus comienzos. Incluso las dos discuten cuál fue la inicialista, porque incluso la ortodoxa, que es la que gobierna toda esa parte de Occidente, todo lo que es Moldavia, lo que es Rusia, lo que son todos esos países por allá de la cortina de hierro anteriormente, todos esos países, todos esos lugares como Turquía, son gobernados pues por la Iglesia Católica Ortodoxa. Ellos dicen que ellos fueron los originarios de la verdadera religión, aunque los romanos de este lado dicen que no, que Pedro es su primer papa y esto y aquello, pero son muy similares. Creo que la Iglesia ortodoxa, la diferencia es que tiene más libros de la Biblia. A mí me parece que ellos tienen 84 libros, son muchos más que cualquier otra religión. Claro está que algunos de esos libros que me parece que los usan más como referencia y no como doctrina, sino más referencia. Pero son dos iglesias similares. Resulta que para el año 1500, me imagino más o menos, creo que fue, hubo una gran revolución en Rusia acerca de esa situación. Entonces, los católicos ortodoxos viajaron a Rusia y a todos esos países, los conquistaron y llevaron la palabra de Dios. Como esas doctrinas se mantuvieron aferradas a lo que estaba enseñando la palabra de Dios, este señor Filofey, que era un monje, la llamó la tercera Roma, porque decía, esta iglesia es la verdadera, la que nació como Roma, la primera Roma. La primera Roma, obviamente, es la que conocemos hoy en día. La segunda Roma es esa de Bizancio, sin embargo, esa empezó también a tergiversarse, se salieron de algunas cosas, pero cuando el señor llega, este Filofey, a Moscú, se da cuenta que ellos mantienen la tradición antigua, por eso llamaron la tercera Roma, y así se llama, eh, o es el apelativo que le tienen a Moscú, se llama la tercera Roma. Y es por eso. Entonces, el nacimiento de Moscú o de Rusia en el cristianismo, entrada al cristianismo, se debe a eso, porque los ortodoxos fueron y lo conquistaron y los evangelizaron en cierta forma. Ya para el año 1917, si no estoy mal, 18, que eso fue concluida la Primera Guerra Mundial, entre el comunismo en Rusia y el comunismo, ¿qué es lo que tiene? Pues que va totalmente en contra de todo lo que es lo cristiano. Ellos no creen en Dios, no creen, mucho menos van a creer en Jehová, en cualquier cosa de esas. Ellos no creen, el comunismo es totalmente ajeno a estas situaciones y dominó lo que fue Rusia en esos años. Entonces fue cuando hubo una persecución de los cristianos, pero total. Imagínense, eso fue como Hitler persiguiendo a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pues allá en esos primeros años del comunismo fue una persecución tremenda contra los cristianos en lo que fue Rusia. En ese tiempo entonces se llamó por eso esta como la ramera, porque decían, no, pues miren, esta es la ciudad que está en las siete colinas, es la ciudad que está persiguiendo a los cristianos. O sea, cogieron la Biblia y empezaron a mirar y dijeron, no, esta es la ciudad, esta es la que está hablando la palabra de Dios. Y es más, el anticristo, pues claro, lo tomaron fue como los líderes comunistas y esto y aquello. Entonces empezó a cuadrarse y a mirarse y Moscú entonces fue tildada como la ciudad de las siete colinas, donde la ramera del Apocalipsis estaba sentada. Eso le pasó también a Moscú. Y todo porque está también situada bajo siete colinas. Hay otra ciudad que también está sobre las siete colinas y que se ha mencionado que es la ciudad entonces donde está sentada la ramera, que es Bruselas, en Bélgica. Ahí aparecen, yo creo que ustedes pueden ver allá los nombres de las montañas que rodean, o de los sitios donde está Bruselas. ¿Qué es lo más importante o lo que atrae? ¿Por qué Bruselas se puede tildar como una de las ciudades que puede ser donde está sentada la ramera? Pues resulta que Bruselas es el centro económico de la Unión Europea.
Esto lo mencionó nuestro hermano Exxon en uno de estos faros. Fue si no sé si fue en el faro o en una enseñanza que él dictó, nos habló justamente de lo que tiene el Parlamento Europeo. Es bien importante. Allí dice justamente en la letrica que ustedes ven, dice justamente qué es el Parlamento Europeo. Yo lo voy a tratar de decir mis propias palabras. Parlamento Europeo es un dominio o es una institución que abarca todo lo que es Europa. Y por lo que dice allí, todos los países están subordinados a esa entidad. Es decir, si esta comunidad europea o este grupo dice, por ejemplo, Alemania no puedes hacer esto, Alemania no lo puede hacer, así el presidente lo quiere hacer. Si les dice España no puede hacer esto, o hacemos eso, o hacemos esto, todos los países tienen que obedecer. O sea, ellos son como una organización que maneja totalmente a Europa. Y eso sí es importante porque recordemos que la palabra del Señor nos enseña justamente que se va a levantar un grupo justamente de esos europeos donde ellos son los que van a dominar y van a mandar lo que se hace. Y este Parlamento Europeo lo que hace es que gobierna sobre los países europeos, sobre los presidentes, sobre los reyes, sobre lo que sea. Ellos son los que toman decisiones. Eso es una serie de diputados. Yo vi que esos son como más de 700 diputados que tienen esa reunión. ¿Y eso dónde está? En Bruselas. Entonces por eso se habla que esta puede ser una de las cabezas de la bestia que se menciona, porque son los que están dominando todo lo que es Europa. Seguramente ellos aspiran a dominar una gran parte del mundo después. Por ahora dominan Europa. Y esta ciudad está sentada sobre 7 colinas. Entonces por eso algunos la tildan. Mire, ahí está la bestia, ahí está la ciudad de las 7 colinas. Esta es allí es donde está la ramera. Como le digo, pues cada quien lo acomoda a su forma y algunos le hayan razón, otros no. Solamente yo quiero mostrar algunas características de unas ciudades que están montadas sobre 7 colinas, que no es solamente Roma como muchos conocemos. Miremos otras ciudades que están sobre 7 colinas. Por ejemplo, Barcelona, en España. Y ahí están el nombre de las colinas: Montaver, La Rovira, El Col, El Carmel, La Feira, El Pusé y Montjuic. Salamanca también está en 7 colinas. Igualmente está Lisboa, está Kiev, que es otra ciudad en Rusia, Melbourne, que está en Australia. Digamos que esas ciudades, si bien están dentro de 7 colinas, nadie les ha prestado atención porque como que no tienen relación en ninguna otra forma, ¿no? Para poderlas culpar y señalar, mire, esta puede ser la ciudad, porque no tienen otras características. Como le digo, hay una serie de características que hay que mirar que todas tengan, ¿no? Y estas parecen que no llenaran, digamos, como esos requisitos que se necesitan tener. Miremos dos que son bastante importantes y que sí hay que prestarles atención. Una es Atenas. ¿Por qué Atenas? Porque Atenas, y ahí están los nombres de los 7 montes donde está situada Atenas, porque Atenas fue la capital del imperio griego, uno de los imperios más grandes que existió en la antigüedad. Allí es donde hubo una cantidad de idolatría tremenda, incluso cuando existieron los apóstoles, y esto recordemos que Pablo llegó a viajar por aquellos lugares y llegó a conocer de esos dioses, incluso menciona la adoración que se le hacían a esos dioses, ¿no? Dioses como Zeus y demás. Entonces Atenas sí era una ciudad y es una ciudad muy importante y que está enclavada en un lugar donde puede tener ciertas referencias acerca de eso, lo que es Atenas. Y la otra que tenemos allí es Bizancio. Esa fue la que les mencioné, que fue cuando la iglesia ortodoxa se dividió. Esta Bizancio es la misma que después se va a llamar Constantinopla. Resulta que cuando Constantino muere, como les digo, se dividió lo que fue todo ese imperio romano en dos. Quedó la de Roma, quedó la de Constantino al otro lado. Cuando muere Constantino, le cambian el nombre de Bizancio, la cambian a Constantinopla. Esa era la famosa Constantinopla. Esa Constantinopla hoy en día existe, se llama Estambul. Es la capital de Turquía. Algunos pueden ver por allí que incluso hay una, una iglesia muy importante, un templo muy importante allí, uno de los más importantes del mundo. Ustedes los pueden ver por allí cuando entren en internet y buscar acerca de Estambul, las características, van a encontrar esa iglesia. Esa ciudad, como les digo, es la capital de Turquía, y esa ciudad o ese lugar está asentado sobre 7 montes. Como les digo, en el tiempo antiguo era un honor,
un honor que se le llamara la ciudad de las siete colinas, porque eran las ciudades santas, era el lugar donde supuestamente Marduk, el dios de ellos, gobernaba. Ahí es donde uno entra digamos, como en preguntas acerca de lo que Constantino hizo acerca del cristianismo. Se dice que él expandió el cristianismo, que fue el que aceptó este. Pero miremos cómo aceptó también una serie de cosas que no pertenecían al cristianismo. Por ejemplo, esto de la ciudad de las siete colinas no pertenecía al cristianismo, era paganismo, pertenecía justamente a otras religiones. Sin embargo, él cuando se muda, se va a Bizancio, ¿sabe qué es lo que hace? Construye una ciudad donde estuvieran siete montes. Porque dijo, tengo que construir una ciudad donde estén siete montes porque son ciudades santas. Y por eso construyó esa que se llama hoy Estambul, allí en ese lugar. Esa ciudad está rodeada de siete montes. Y lo hicieron de adrede. Lo hizo adrede este señor Constantino justamente porque se llamaba, ya le digo, la ciudad de Dios, o como era conocido el templo de Dios, la ciudad de las siete colinas. Por eso él quería que esa ciudad se construyera allí. Y se construyó Bizancio, que ya les digo, después se llamó Constantinopla y ahora se llama Estambul. Esa ciudad de adrede fue construida en un lugar donde habían siete colinas. Y solamente porque este señor Constantino quiso que fuese así. Como les digo, ahí es donde entra la controversia acerca de este Constantino, si era cristiano o no, porque se metió una mezcolanza ahí de todo. O sea, no le importaba de dónde viniera. El hecho era que existiera algún credo por ahí o algo con que quedar bien con la gente. Eso pasó con esta ciudad. Esta ciudad, como les digo, hoy en día es el centro de lo que es la Iglesia Católica Ortodoxa, que es la misma romana, solamente que es ortodoxa, porque ya les digo, existió una división. Ustedes pueden buscar por allí la historia, cómo la Iglesia Católica se dividió en cierto momento, justamente con la partida de Bizancio, de Constantino, cuando partió y dividió. Ahí se dividió la Iglesia Católica Romana. Siguieron siendo los mismos. Unos se llaman romanos, otros se llaman ortodoxos. Tienen las mismas creencias, tienen las mismas cercanías que ellos creen que se debe tener hacia Dios. La diferencia radica en que los romanos tienen un ser principal que se llama Papa y los gobierna a todos. Los ortodoxos, ellos se dividen, creo que es en patriarcados, no recuerdo el nombre exacto, creo que no lo anoté. No, sí, creo que son patriarcados. Sí, creo que son patriarcados. Están divididos como en patriarcados. Patriarcados es como zonas, ¿no? Entonces, determinada zona es el patriarcado y no sé qué, determinada zona es el patriarcado. Y en cada patriarcado, pues existe como una persona importante que es nombrada como el líder de todos esos grupos. O sea, entonces el patriarcado, por ejemplo, de Estambul tiene un representante, el patriarcado en Rusia tiene otro representante. O sea, tienen un líder en cada uno. Y el que dirige, digamos, todos esos patriarcados es una persona que hoy en día, yo lo busqué, se llama Bartolomé I, que ese vendría a ser como el papa de ellos, aunque ya les digo, no es nombrado como un papa, pero sí es como el líder general de todas esas situaciones. Ellos también hablan de igualmente esa tradición papista y eco, pero, pero mantienen, digamos, como cierto respeto al hecho de que ellos no se quieren comparar, llegar hasta la dimensión de que llega la iglesia romana, de quitarle todo el poder que le pertenece a Dios. O sea, ellos sí de todos modos guardan cierto temor sobre ciertas cosas, pero en cierto de las creencias, lo que es todo lo que tiene que ver sobre los dogmas, los credos que tiene la iglesia católica romana, con ellos es similar. Este lugar entonces por eso es también llamado como de pronto la ciudad de la Gran Ramera, porque está construido sobre siete montes, eh, persiguió a los cristianos porque en esta ciudad recordemos que después vino el Imperio Otomano que se gobernó pues, hasta no hace mucho, digamos hace unos 50 tal vez 70 años. eh, Estuvo gobernando el Imperio Otomano sobre esa región. Ellos tenían todo el dominio de esos territorios y ese Imperio Otomano, mire, ese destruyó y acabó con todo lo que había. Era un ejército igualmente que destruyó ciudades, gentes.
Entonces a ellos se les acomoda justamente eso de la persecución del cristianismo también, que el grupo otomano hizo eso, persiguió a los cristianos. Entonces a ellos se les atribuye esa situación. Igualmente las vestiduras, igualmente. Es decir, encajan en muchas de las cosas. Por eso también estos son mencionados como los posibles la ciudad de donde está sentada la Gran Remera, lo que es hoy en día Estambul. Miremos una más. Y esta, algunos la tienen como contradictoria, otros no. Pero dicen justamente que cuando hablan de la ciudad de las siete colinas es de Jerusalén, justamente. Que Juan no se estaba refiriendo a otra ciudad que existiera en un futuro o que existiera en otro lugar muy lejano, sino era donde él había estado, que era Jerusalén, que era la ciudad que él conocía. Jerusalén está montada sobre siete montes. Yo no los puse acá, no entiendo por qué. Muestra a ver, tal vez en el anterior la tenía, no, no. Se me pasó porque yo creo que tenía el mapa incluso donde las mostraba, los siete montes. De todos modos, allí están mencionados los montes. Monte de la corrupción, el Scopus, el No, el monte Ofe, el monte de la roca. Bueno, ahí y el monte de Sion, incluso que es un monte bastante importante que recordemos que allá, hacia allá mencionaba el pueblo de Israel caminar al monte de Sion. Está sobre siete montes Jerusalén, aunque no lo crean. Eh, en Apocalipsis 17:6 justamente menciona, dice que vio que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos y de los testigos de Jesús. Ellos dicen, quienes afirman de que Jerusalén es la ciudad donde está sentada la ramera, que qué otro lugar existe en el mundo donde no se hubieran perseguido los cristianos, si no fue misma en Jerusalén. Si Jerusalén misma, allá en ese lugar, fue donde se crucificó a Cristo, pues es la ciudad donde más inocentes cristianos han muerto. Incluso citan este versículo de Lucas 13:34, cuando el Señor Jesucristo habla sobre Jerusalén. Y mire lo que dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros de Dios que te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, y vosotros os negasteis? Ellos, las personas que mantienen que Jerusalén es la ciudad donde está sentada la ramera, dicen, mismo Jesucristo lo declaró. Ellos eran los que perseguían a todos los cristianos, se emborrachaban con la sangre de los cristianos. Eh, bueno, mencionan otra situación. En Apocalipsis 17:16 menciona que va a ser destruida, que será destruida esta ciudad, esta esta ciudad donde está sentada la ramera. Y citan en Lucas 21, déjenme, yo lo busco acá, que no lo tengo allá en pantalla, Lucas 21, no me pasé, no me pasa, Lucas 21, ahora sí, Lucas 21, que decía 20 al 22. Lucas 21 del 20 al 22, que dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, los que están en medio de ella váyanse, los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ellos atribuyen justamente que así como la profecía de Apocalipsis menciona que la ciudad de las siete colinas será destruida, Cristo ya lo había dicho y había hablado era sobre Jerusalén, diciéndole que no quedaría piedra sobre piedra. Algunos atribuyen que esto se cumplió obviamente en el año 70 cuando fue quemada Jerusalén, cuando fue destruida ante la invasión romana. Pero otros afirman que esto está hablando es de los tiempos proféticos finales, que Jerusalén será quemada, será saqueada, será torturada igualmente como lo fue anteriormente. Otra de las características que dicen es que, por ejemplo, mencionan que el vestido era de púrpura y escarlata y se vestía de piedras preciosas. Recordemos que en el capítulo de Éxodo 28 se está hablando justamente de lo como el Señor le mandaba a los sacerdotes de Israel cómo se deberían de vestir.
Y ellos se vestían así, pues les decía, tenían que vestirse de púrpura, escarlata. Eso fue algún estudio que una vez tuvimos incluso acerca de los sacerdotes. E incluso ellos sí se vestían con piedras preciosas. Recuerden que se tenían que poner aquí en el pectoral con una piedra preciosa por cada una de las tribus que existía en Israel. Entonces era como se vestía el sumo sacerdote, por ejemplo. Entonces ellos mencionan y dicen, no, pero es que dése cuenta que Israel y los sacerdotes en el tiempo en que el Señor Jesucristo existió, ellos vestían así e incluso con el Señor Jesús tuvieron ciertas diferencias ante esas situaciones, que algunas veces doctrinales, ¿no? Eh, por lo que ellos hacían y cómo ellos se comportaban. Entonces ellos apuntan que definitivamente Jerusalén es la ciudad de la cual están hablando allí en Apocalipsis. Miremos que como Jerusalén incluso es llamada justamente como la prostituta dentro de la misma palabra de Dios. Vamos a mirar en Ezequiel, en el capítulo 16 y versículos 1 al 3 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciéndome: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y diles: Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue el amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Gloria al Señor. Y luego se va a saltar ahí del 13 al 22. Ahí sigue hablando una serie de cosas que yo les recomiendo que las lean. Me voy a saltar al 13 que dice: Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, de seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo y prosperaste hasta llegarse a reinar. Salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Y salió tu renombre entre las naciones. No, perdón. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, todos eran suyos. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro de plata que yo te nombré y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y los cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para poner olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a dar a luz y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes con ofrenda en el fuego que consumía? Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda, descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y ahí sigue hablando una serie de cosas que son tremendas acerca. Entonces ellos, ya le digo, los que mencionan que no, que Jerusalén, esa es la ciudad que está mencionando allí en Apocalipsis, que es donde está sentada la ramera, aducen. De hecho, que ya en la misma Biblia a Jerusalén la habían catalogado que era la prostituta. Veamos uno más en Ezequiel 16, ahí mismo, pero leamos del 36 al 40. Dice: Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifiesta a tus enamorados y los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos los cuales le diste. Por tanto, he aquí, yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste con los que me aborreciste, y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez,
y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, te dejarán desnuda y descubierto, y harán subir contra ti muchedumbre de gente que te apedrearán y te atravesarán con espadas. Miren la cosa como le está diciendo. Yo le pondré a todos esos enamorados con los cuales tú has fornicado, los pondré en contra tuya. Ellos te van a desnudar, te van a dejar allí, te van a abandonar, te comerán tus carnes, te irán a apedrear y hacer. Y ellos aducen que, por ejemplo, en Apocalipsis, si nosotros vamos a Apocalipsis 17:16, es algo similar lo que está hablando acerca de lo que le van a hacer a la ramera. Mire lo que dice. Y los 10 cuernos que viste, que eran los de la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces, ellos dicen, hay demasiadas coincidencias para mencionar que Jerusalén es la ciudad de la cual se está refiriendo el apóstol Juan en aquella situación, que es la ciudad que más llena todos los requisitos que se mencionan a través de la palabra de Dios. Y miramos una final que es obviamente la que se menciona por todo lado, que es Roma. Roma pues obviamente está situada en 7 colinas. No voy a hablar de todas las características porque ya las hablé en la primera parte, cuando les hablé y ustedes ya conocen acerca de eso, que se visten de igual de púrpura, que igualmente fornican con los reyes. Reconozcamos que ellos es el único estado en el mundo, el único lugar en estado en el mundo que tienen ministros o delegados en todos los países. Se llaman, se me olvidó los representantes de esa iglesia en los lugares. Bueno, ellos tienen representantes en todo, son como embajadores, no son llamados embajadores exactamente, eso tienen, eh, creo que son nuncios, no, no recuerdo el nombre, se me escapó lamentablemente el, el nombre que les tienen. Pero ellos comercian, ellos tienen bancos, son muy ricos, ellos comercian igualmente, gobiernan sobre o tienen tratos con políticos, no solamente con políticos, hacen tratos con otras doctrinas. Yo les mencionaba cómo ellos tuvieron tratos con los islamitas, con los del budismo, con una serie de gentes que, como yo les mencionaba el otro día, está bien que uno respete esas doctrinas, así como nosotros, por ejemplo, respetamos a los católicos romanos, les respetamos todas las cosas que ellos hacen, pero una cosa es que uno respete y otra cosa es que uno comparta. Sin embargo, el caso del Papa no solamente ha ido a respetar, sino ha querido es compartir y que juntemos cositas con aquellas. Y eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Como la madre ramera allí que menciona va a fornicar con ese tipo de cosas, va a aceptar un poco de cosas que no están dentro de la palabra de Dios. Entonces sobre esta a Roma no voy a hablar mucho porque esa hemos hablado bastante acerca. En el principio mencioné la mayoría de características y hemos hablado en el faro a nombre de ellas. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Bien, como les dije, solamente quería hablar de una característica. Imagínense, me tomé hora y tanto nada más hablando sobre esas características de la iglesia en un programa, y como les digo, lo traté de hacer aquí porque en el faro no es muy fácil llevar toda esa enseñanza. Allá hacemos un resumen, miramos unos punticos y nada más. Por eso lo traté de tomar hoy para que pudiéramos tener un complemento de lo que estamos haciendo el martes. Hablamos de esa última característica que es acerca de la ciudad y las 7 colinas, que es muy importante tenerla en cuenta. Les mencioné algunas de las ciudades, las características que tienen en esas ciudades y por qué se cree que pueden ser las ciudades donde está sentada la gran Biblia. Como les he dicho, nosotros solamente damos argumentos de lo que menciona la palabra de Dios. La decisión final la toma cada uno de ustedes. Ustedes son los que analizan, miran lo que dice la palabra del Señor, piden sabiduría a nuestro Dios
que los guía a toda verdad, como dice el Señor en su palabra, que Él nos guiará con su Espíritu a toda verdad. Y allí nosotros conoceremos entonces qué es lo que estamos hablando y de quién nos podemos estar refiriendo. Pero la palabra final, como decimos, la tienen ustedes en su decisión. Nosotros les damos toda esta serie de argumentos, ustedes miren, analicen y juzguen, si se permite juzgar, solamente para poder encontrar un camino verdadero y no estar equivocados ante ciertas situaciones. Es bueno entonces mirar cada cosa que se nos presente y dependiendo de esa situación uno darse cuenta en qué lugar está. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Y qué haría falta? Eso es lo que hemos buscado en esta tarde al hablar de la característica que nos menciona allí, las 7 colinas, el lugar donde está sentado la ramera. Damos gracias al Señor en esta tarde por cada uno de ustedes que nos han acompañado. Gracias por su palabra, gracias por la paciencia que nos tienen. Y no olviden estar conectados a nuestras reuniones. Son tiempos en que debemos estar muy acercados hacia el Señor. El jueves pasado nuestro hermano Ricardo nos enseñaba justamente eso, una palabra acerca de el llamado del Rey. No perdamos ese llamado. Cuando el Señor llame, acerquémonos. No nos alequemos. Permitamos que Él llegue hasta nuestra vida. Acerquémonos hacia Él. Escuchemos su palabra, escuchemos su voz. Y cada día que sintamos más ese fervor de amarle, así como Él nos ama. Estamos cerca del final. No desmayemos. Ya estamos cerca. Gracias a cada uno de ustedes, gracias por compartir y si el Señor lo permite, dentro de un mes aproximadamente, estaremos nuevamente con esto que se llama Un Cafecito con Jesús. Dios les bendiga.